¿Qué tal, hermanos? Buenos días. Sí, está mejor. Muy bien. Vamos a, vamos a empezar este domingo el capítulo 13 del libro de Hebreos y ya es el último. Así que estaremos entre 5 y 6 semanas despidiéndonos de Hebreos, terminando. Y bueno, como menciona ahí el título, Deberes Cristianos, parte 1. Va a haber varias partes porque este es un capítulo, además del 12, donde comienza a ver esa parte práctica. Ya nos enseñó, ahora es la parte de la aplicación. Vamos a leer nuestro texto en Hebreos 13, 1 al 3 y también el versículo 16. Dice así Hebreos 13, 1 al 3 y versículo 16. Dice, permanezca el amor fraternal. No se olviden de mostrar hospitalidad, porque por ella algunos, sin saberlo, hospedaron ángeles. Acuérdense de los presos, como si estuvieran presos con ellos, y de los maltratados, puesto que también ustedes están en el cuerpo. Versículo 16. Y no se olviden ustedes de hacer el bien y de la ayuda mutua, porque de tales sacrificios se agrada a Dios. Vamos a orar. Padre bendito, te damos gracias porque estamos llegando pues al último capítulo de esta carta a los Hebreos, en donde nos has enseñado la superioridad de tu Hijo Cristo, la superioridad de su sacrificio, de su persona, de su oficio como sumo sacerdote, en donde vemos que es la adoración a Él lo que podemos y debemos hacer como redimidos. Lo que nos salva es su sangre, su sacrificio, y eso nos ha reconciliado contigo, Señor. Y te damos gracias que hoy estamos aquí. Y también después de haber escuchado esas advertencias claras para aquellos que han escuchado tu palabra, pues a no rechazar esas advertencias. Señor, te pedimos que nos ayudes a llevar a cabo también estos deberes cristianos, pues deben ser una práctica constante en nuestra vida, deben ser parte de nuestra esencia, de lo que somos, lo que nos defina como cristianos. Y Padre, también que esos deberes no se conviertan en una carga, ni para hacerlos simplemente mecánicamente, sino como dice este primer versículo, con ese amor fraternal. Pues tú nos has mandado a amarte a ti, principalmente y por sobre todas las cosas, pero también amar a nuestro prójimo. Ayúdanos, Padre, pues es difícil, porque lidiamos todo el tiempo con ese amor por nosotros mismos. Nos amamos demasiado a nosotros mismos. Ayúdanos a desprendernos de ese amor propio y compartirlo con los demás. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Tenemos una pequeña ilustración para comenzar y va a aparecer también una imagen. Ahorita todavía no. Ahorita que lo mencionemos, los hermanos que nos acompañan el viernes, en los estudios del viernes hemos estado viendo algunas biografías de misioneros. Y bueno, hace tiempo vimos una del hermano Adoniram Judson, que él fue a un país llamado Birmania. Hoy se llama Myanmar. Y bueno, él estando ahí, hubo pues una invasión también, hubo una guerra entre los birmanos y los británicos, y él por ser extranjero fue arrestado. ¿Por qué estaba ahí? Porque era un misionero, estaba ahí para predicar la palabra y también estaba traduciendo la Biblia al idioma de allá. Bueno, él fue arrestado y, ¿cómo se imaginan? Una cárcel del año 1700 en una isla, en un país que está cerca del Océano Índico, como de piedra, o tal vez es un país como más tropical, como una choza, ¿no? Tal vez,
Pero ¿qué más? ¿Qué más se pueden imaginar? Aire acondicionado, calorón, ¿verdad? La comida, ¿qué tal? Para los presos, las comodidades, sus camas, un colchoncito ahí. Pues realmente podemos ver, e incluso nuestra sociedad exige esa dignidad para con los presos, ¿verdad? No puede ser que haya tantos en una misma celda. Pues, ¿qué son estos? ¿Barracas o qué son? Tenían que estar, pues, acomodaditos, aunque lo piensa uno bien y dice uno, ¿por qué? ¿Por qué tendrías que estar tan cómodos si no están ahí por premio, verdad? Sino por castigo. Bueno, el caso del hombre que estamos refiriéndonos, pues él no estaba ahí, bueno, sí, por castigo, pero de parte del país que lo estaba mandando a la cárcel. Puede poner ahora sí, hermana, la imagen que aparece ahí. Ese es, pues, incluso caricaturizado el cómo estaba. Era, pues, de madera, con un techo de paja. Se ve que no había otra luz más que la que entraba de la puertita ahí. Y fíjense las comodidades para dormir. Estos presos eran, se les colocaba grilletes en las piernas y por la noche, cuando era hora de dormir, los alineaban en el piso y colocaban ese tronco y después lo subían, lo elevaban de tal modo que quedaban con los pies arriba y pues solamente recargando los hombros y la cabeza al piso. A veces nos quejamos de cómo dormimos teniendo un colchón, ¿verdad? Agradable. Duermes un poquito chueco y amaneces con el cuello ahí torcido, la espalda, ¿verdad? Dormir así. Bueno, por si fuera poco, también su esposa estaba embarazada y el lugar donde ellos vivían estaba cerca de 3 kilómetros de distancia. La esposa hacía el esfuerzo por caminar esos 3 kilómetros y llegar a la prisión y llevarle comida. Después él se preocupó por sus escritos de traducción de la Biblia. Dijo, ¿y dónde están? Dice, pues los enterré. Un país con esa humedad, con ese calor, pues esos papeles ahí enterrados se iban a destruir. Y le dice, tráemelos. Después la esposa piensa y le hace una almohada. Y mete esos papeles en la almohada. Y se la lleva y realmente no era cómoda la almohada, era dura, pues estaba ahí, ¿no? Incluso no le querían dejar pasar la almohada al prisionero. Pero dice, al menos aquí la tendré conmigo, esa traducción, y pues soberanamente, milagrosamente esa traducción se conservó. Después hasta se perdió, uno de los guardias se quedó con ella, quiso dormir en ella, pero era tan dura, no se le ocurrió nunca abrirla, no descubrieron nada, y después la pudo recuperar y seguir traduciendo la Biblia cuando salió de prisión. Tristemente su esposa, bueno, se ausentó un tiempo, ¿verdad? Dejó de ir a verlo porque dio a luz, pero en cuanto pudo reanudó su caminata y ya con bebé en brazos fue a llevarle de comer otra vez. Sabemos que en muchas de las cárceles, sobre todo en la antigüedad, no les daban comida a los presos. Tiempo después su esposa muere y también la bebé, que ya tenía como 2 años. Son los costos, ¿verdad? Que a veces se pagan. Pero con esto vemos ese amor y esa compasión de esta mujer por su esposo, que estaba prisionero, que era, uno podría decir, bueno, pero era su esposo, ¿no te das cuenta? Hubieras buscado otra ilustración en donde era su enemigo, a ver si iba a visitarlo. ¿Iríamos a visitar a nuestro amigo a la prisión? ¿Aquel que mató a alguno de nuestros hijos? Yo creo que no, ¿verdad? ¿Y si es cristiano? Bueno, dirían, ¿y cómo un cristiano mata a uno de mis hijos, verdad? El énfasis y el tema que veremos hoy es esa parte del amor fraternal, el amor que se tienen los hermanos en Cristo. Aquí, pues estoy ilustrando, sí, un amor de pareja, que literalmente la esposa, pues, terminó dando su vida. Le costó, repercutió en su salud, en su bebé también, pero ella fue sabiendo que la misión, también el llamado que tenía su esposo era aún más grande que su propia vida. El esposo sobrevivió muchos años más, predicó mucho tiempo más, terminó su traducción de las Escrituras y
fue de gran bendición a los nativos de allá. Vemos entonces el amor y la compasión hacia los hermanos en Cristo. Esta carta está dividida básicamente, los primeros 11 capítulos nos habla de la doctrina cristiana. ¿Quién es Cristo? Sobre todo, ¿quién es Cristo? Esta carta está enfatizando hacia la superioridad de Cristo por encima de Moisés, por encima de los sacerdotes, por encima de los sacrificios, por encima incluso de los hombres de fe como Abel. Es superior Cristo. Pero a partir del capítulo 12 nos menciona algunas frases. Si tienes tu Biblia ahí, acompáñame al capítulo 12. Esto no se proyectará. Solo mencionaré algunas palabras que nos invitan a hacer esos cambios, porque esta carta se convierte en práctica a partir de este capítulo 12. Dice el versículo 1, por tanto, despojémonos. Y claro, es una invitación a correr la carrera, pero esos imperativos que se llaman, que son órdenes. Toma en cuenta las órdenes que se dan y toma en cuenta que son para nosotros. Versículo 12:1, por tanto, puesto que tenemos en derredor nuestro tan grande nube de testigos, ahí está el imperativo, despojémonos. También, más adelante dice, y corramos con paciencia la carrera, ya en la parte final. Versículo 2, puestos los ojos en Jesús, esto es, pon tus ojos en Jesús. Versículo 3, consideren, esto también significa miren, pongan atención. Parte final del versículo 3, para que no se cansen y no se desanimen. De ahí saltamos al versículo 12. Por tanto, otra vez, fortalezcan. Versículo 13, hagan sendas derechas. Versículo 14, busquen la paz con todos y la santidad. Versículo 15, cuídense. Saltamos otra vez al 25, tengan cuidado. ¿Te vas dando cuenta de todas las advertencias que hay? Todas esas pequeñas instrucciones que te están indicando, es como si escucháramos a un entrenador. Vas bien, mantente, no aflojes el paso, corre, rebasa. En la próxima curva rebasas, ahora que están los Juegos Olímpicos, ¿verdad? Me encanta el patinaje de velocidad. No sé cómo no se caen todos en la competencia, a veces sí, pero me encanta. Y en la oportunidad que tienen, hacen el rebase y se mantienen. Y uno puede ver, bueno, pero va en primer lugar, sí, es la primera vuelta, espérate a la última. Espérate a la última y ahí realmente el que va adelante va a hacer todo lo posible para proteger su ventaja y llegar. Y los que van atrás se van a meter, dicen por ahí, como la humedad, ¿verdad? Por el lugar menos esperado se metió y le arrebató la medalla de oro al otro competidor. Y ahí puedes escuchar la voz del entrenador. Aprieta en esta última vuelta, no te descuides, llevas ventaja, no te canses. Escucha cómo el autor de Hebreos está diciendo todo esto. No se cansen, no se desanimen, pongan los ojos en Jesús, consideren, tengan cuidado. Versículo 25, entonces tengan cuidado. Versículo 28, demostremos gratitud, ofrezcamos a Dios un sacrificio aceptable. Y se viene ahora el capítulo 13, por si pensabas que ya acabó. No, lo que está acabando es el libro, pero no las instrucciones. Así que ahora sí, empecemos con el versículo 1. Este versículo 1 me gustó y creo que hasta lo podríamos memorizar, ¿verdad? ¿A quién le gusta memorizar versículos? ¿A nadie? Bueno, sí, por allá sí se levantó una mano. ¿Eran los lentes? No. Sí, era la mano. Muy bien, muy bien. Bueno, si no les gusta memorizar versículos, pues espero que sí les guste, que lo desarrollen y van a encontrar el gusto.
Sobre todo cuando son chiquitos, te lo memorizas. A ver, leámoslo. 13:1. Permanezca el amor fraternal. ¿Ya se lo aprendieron? Muy bien. En la noche practíquenlo otra vez antes de dormir. A ver cómo iba. Permanezca el amor fraternal. ¿Ya está? Muy bien. Hemos memorizado un versículo y mañana lo mismo. Dicen que si recuerdas algo 24 horas después, ya se queda contigo bastante tiempo. Permanezca. Esta palabra significa, ahí voy a citar un compendio del diccionario teológico del Nuevo Testamento. Dice ahí, esta palabra significa, tiene varias implicaciones. Número 1, quedarse en un lugar. Como una maceta, ¿verdad? Quédate ahí, no te muevas. Bueno, no se va a mover. Yo conocí a un joven que vivía cerca del negocio donde teníamos y le dio por entrenar perros. Y bueno, lo ves hasta en televisión y ves a personas, pero cuando ves un caso así de real con alguien, él tenía un perro grande, creo que era un husky, un siberiano de estos Alaska de ojos de color y gigante, estaba grande el perro, ¿no? Y él venía con él, nunca lo vi con correa. Él caminaba con él y el perrito ahí. Y de repente se paraba en la esquina y le decía al perro, quédate ahí. El perro se acomodaba, se sentaba y él iba. Se ponía a hablar con un amigo, iba a la tienda, iba a no sé dónde y el perro ahí. Tú sabes que en una vía pública, en una calle, puede pasar cualquier cantidad de personas o hasta de otros perros. Y en verdad, a veces perros sueltos o a veces los más peleoneros son los que van con la correa, ¿verdad? Los sueltas y ya no ladran, pero se sienten valientes porque van con el dueño, ¿no? En verdad yo vi cuántas veces lo provocaban otros perros y hasta otras personas. Y él no respondía. Estoy esperando a mi amo, ¿no? Llegaba y ya vámonos. Se daba la vuelta y se iba con el perro. Pienso que es una instrucción que nos está dando el autor de Hebreos. Permanezca, quédense ahí. También implicación número 2, mantenerse en contra de la oposición en cuanto a algo que se requiere resistir, como una posición militar. Resistan, no abandonen el puesto. Nos están invadiendo, pero si los pasan a ustedes, invadirán toda la ciudad. Resistan. No dejen esa guardia, así les cueste la vida. Tercera implicación, inciso C, dice quedarse quieto. Muy similar a la primera, aunque más ¿sabes qué? No hagas nada, no te toca a ti hacer nada, pero tienes que estar aquí. Y cuarta implicación, aguantar o algo que permanezca vigente. Si vemos el mandamiento que se está dando es permanezca el amor fraternal, lo cual podemos entender que el autor de Hebreos sí ve ese atributo en la congregación. Bueno, hay una congregación que es amorosa, que hay que decirle, sigan siendo amorosos. No dejen de ser amorosos, no abandonen su puesto, no flaqueen, sigan resistiendo, sigan manteniendo ese amor. Ahora esto nos hace voltear a ver a Dios porque Dios, esto es un atributo de Dios. Dios existe, su nombre, el tetragramatón, Yahweh, Jehová, IHWH, significa yo soy, yo existo. Él es el que es, dice la Escritura, ¿verdad? Yo soy el que soy. Y podemos decir, bueno, pues yo también. No, no es así la implicación, no es yo soy lo que soy, eso es lo que queremos decir. Yo soy lo que soy y tengo el genio que tengo y soy desordenado así como soy yo y siempre lo seré. Básicamente estamos diciendo eso. Dios no está diciendo eso. Dios está diciendo yo soy, yo existo hoy, mañana y siempre. Y he existido siempre. No necesito de nada ni de nadie para existir. Y existiré porque yo soy. Ninguno de nosotros puede decir semejante cosa. Yo soy, podríamos decir, yo estoy. ¿Cómo estás? Estoy, dicen algunos, ¿verdad?
Estoy. Sí, estás. Hoy estamos, mañana, quién sabe. Este atributo de Dios también nos llama a ver que Él es fiel, que Él permanece fiel, que sus pactos y sus promesas permanecen por siempre. Su palabra permanece para siempre, ¿verdad? El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Su fidelidad, escucha estos atributos de Dios, su fidelidad, su amor, su gracia, su soberanía, su poder, su santidad, son admirables porque son permanentes. Podríamos pensar, Dios es poderoso hoy, pero mañana tal vez ya no. ¿Podrías confiar en un Dios así? Simplemente Él entonces no sería Dios. Eso es lo que contrasta con todos estos dioses creados por la imaginación humana, que tienen ciertas virtudes, pero otras no. El Señor posee estos atributos que son intrínsecos. Los tiene, son parte de su naturaleza. Y eso los hace atractivos. Una gracia que desaparece, pues no resulta atractiva. Un amor que mengua, esto es que se hace chiquito, no resulta tan atractivo. Con amor eterno te he amado, dice la Escritura. Eso en verdad que lo hace atractivo, lo hace un lugar de reposo. Dios es asociado normalmente en las Escrituras con una roca. ¿Cuántas veces pasa un río y ves una roca tremenda ahí en ese río? Y más bien, ¿qué hace el río? Pues se tiene que abrir, se tiene que desviar su curso. Está un árbol en medio de ese río y después ya no estaría el árbol. Se fue, se lo llevó el río. Piedras más pequeñas se desgastaron, se hicieron arena, se fueron. Pero una roca, esa va a estar ahí. Va a estar ahí. ¿Permanezca qué? Ya que vimos la que es la implicación de permanecer, de quedarse, de mantenerse, de resistir. ¿Permanezca qué? Dice el autor de Hebreos, versículo 1, de memoria, a ver. Permanezca el amor fraternal. Para nosotros son dos palabras, en el griego es una. Que bueno, también son dos palabras, pero los griegos lo fusionaban, ¿verdad? Se querían ahorrar los espacios, yo creo, en mecanografía. Y la palabra es Filadelfia. Sí, así como la ciudad o como, ya saben qué, ¿verdad? Filadelfia, formada por dos palabras, fileos y adelfos. Hoy no está mi papá, pero mi papá se llama Adolfo. Y hace tiempo descubrí que su nombre significa, ¿qué significa? Hermano, hermano. Fileos significa amor y adelfos significa hermano. Por lo tanto, es el amor de hermanos. Filadelfia. Permanezca Filadelfia, permanezca el amor de hermanos, en referencia, sí, al amor de hermanos de sangre. Porque ese es el amor, pues, que conocemos desde, pues, los que tenemos hermanos desde niños, aunque dirán, no hay mucho amor por mis hermanos, ¿verdad? Y menos cuando era niño, ¿verdad? Hoy sí, los quiero. Pero de niños, híjole, es difícil querer a veces a los hermanos con los que creces, con los que peleas, con los que lidias. Pero sabes que puedes pelear todo el día con tu hermano, pero si alguien más le hace algo a tu hermano, ¿quién responde? ¿Verdad? Con mi hermano no te metas, a él solo le puedo pegar yo. ¿Cuántas veces se ha visto eso, verdad? Defiendes a tus hermanos, ese amor de hermanos. El autor de Hebreos lo está trasladando a que ese mismo amor que se ve con los hermanos, pues ahora debe trasladarse a la congregación, a la iglesia, porque también somos hermanos. ¿Será? ¿Sí? ¿Compartimos rasgos que nos identifican? Físicos, no, ¿verdad? Pero espirituales, sí. Somos hijos del mismo Padre y eso nos hace hermanos. Como lo hemos dicho, Dios no tiene nietos, por lo tanto no hay, Él es mi sobrino en la fe.
Él es mi primo en la fe. No, es mi hermano o no son nada. Son hijos del mismo padre, son hermanos. No son hijos del mismo padre, entonces no tienen nada en común. Podemos tener esta amistad con muchas personas o ese amor como de hermanos. Tenemos compañeros de la escuela, tenemos compañeros de trabajo que a veces nos identificamos también hasta como hermanos. Pero debemos entender que sí debe haber un principio. Somos hijos de un padre en común. En este caso, los físicos y los espirituales. Jesús dijo en Juan 13, 34 y 35, un mandamiento nuevo les doy, que se amen los unos a los otros, que como yo los he amado, así también se amen los unos a los otros. En esto conocerán todos que son mis discípulos, si se tienen amor los unos a los otros. Este es el amor de hermanos que Cristo pide de nosotros, porque Él también lo tuvo por nosotros. Él consideró a los discípulos sus hermanos, ¿verdad? Imagínense tener que lidiar por 3 años, día y noche, con Pedro, con los hijos del trueno, Jacobo y Juan, ¿verdad? Oye, Señor, déjanos sentar a tu derecha y a tu izquierda. Eso yo no se los puedo dar en la noche. Entonces, ¿qué, Señor? ¿Sí o no? Y que no es mío dárselo. Al día siguiente traen a su mamá. Señor, trajimos a nuestra mamá, por favor. ¿Se puede o no se puede? Mira, luego vemos eso. 2 semanas después, un mes después. Y luego, ya hicimos méritos. Pedro, Señor. Bueno, todo lo que hizo Pedro, ¿no? No entremos en detalles, ¿verdad? Ya me imagino ahí a Simón el celote y a Mateo. Sí, los publicanos, no puede ser, estos traidores, que no sé qué, y el otro, sí, pero al menos no somos esto y esto y esto. Ya, tranquilos, tranquilos. Básicamente tenía el Señor un grupo de kinder ahí. Su inmadurez, peleando. Pensamos en los apóstoles como señores de 50 años. Jesús tenía 30, ellos eran más jóvenes. Se calcula incluso que Juan tenía entre 17 y 19 años. Eran jóvenes. No llegaban a los 30. ¿Has lidiado en grupos de jóvenes? ¿Con adolescentes? Hoy si quieren, mañana ya no. Es un amor que soporta el amor de hermanos. Es un amor que suple. Un amor que da, un amor que enseña. Un amor que llora con el que llora y que se goza con el que se goza. Es un amor también que levanta al caído. No es un amor de condición. ¿Le ponemos condición a nuestros hermanos para amarlos? ¿A los de sangre o a los espirituales? No deberíamos poner condición, pero tristemente lo hacemos. Le voy a hablar al hermano si es que me llama. Lo voy a respetar si es que pues es afín a mí, ¿verdad? Lo voy a procurar, lo voy a perdonar si esto, si lo otro. Ahí están las condiciones. Ponemos condiciones. Analízate, analízome, analicémonos, que realmente ponemos condiciones para amarnos entre nosotros. Y el Señor está diciendo que este amor fraternal no pone condiciones. Es un amor que lo soporta, que lo sufre, que está, que da sin esperar nada a cambio, como lo hizo Cristo. En Primera de Juan, el apóstol Juan retoma este amor que Jesús enseñó y él lo plasma en su primera carta de Juan. Primera carta de Juan 3, 10 al 12. Y él lo realza a tal grado que incluso dice, aquel que no ama, pues ni siquiera tiene la condición de ser hijo de Dios. Dice así, en esto se reconocen los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no practica la justicia no es de Dios, tampoco aquel que no ama a su hermano. Porque este es el mensaje que ustedes han oído desde el principio, que nos amemos unos a otros. No como Caín, ahí está un ejemplo del amor de hermanos.
no como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa lo mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Él no amó a su hermano, él no fue justo delante de Dios, él aborreció a su hermano. También ahí mismo en Primera de Juan 3, pero del 14 al 18 dice así: nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida porque amamos a los hermanos. Hay un fenómeno que ahora se está dando mucho, en donde la gente sí quiere seguir a Jesús, pero no quiere tener nada que ver con la iglesia. Sí, yo amo a Jesús, sí, Jesús es lo máximo, sí, la palabra de Dios, pero yo no pongo un pie en la iglesia. Hay un problema. Estamos pretendiendo amar al Padre sin amar a los hermanos. Y los que están asistiendo a la sesión del viernes y aquellos que no, están todos invitados porque estamos analizando a profundidad la parábola del hijo pródigo. Y veremos que hay dos hijos, dos hermanos, que veremos a fondo cómo es la relación de ellos. Traigo unas hojitas que no se me olvida al final, para que se las lleven. Es parte de la lectura de ese libro y puedan analizar al hijo menor y al hijo mayor qué está pasando por su mente en ese momento y cuál debería ser la actitud de ambos. Son hermanos. Dice entonces nuestro texto: nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida porque amamos a los hermanos. El que no ama permanece en muerte. Todo el que aborrece a su hermano es un asesino, y ustedes saben que ningún asesino tiene vida eterna permanente en él. En esto conocemos el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. El que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano en necesidad y cierra su corazón contra él, ¿cómo puede morar el amor de Dios en él? Hijos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Aquí veremos un poquito lo negativo. El que no ama, entonces, permanece en muerte, no ha nacido de nuevo. El que no ama o aborrece incluso es homicida, dice ahí. Y el que cierra su corazón no tiene entonces el amor de Dios en él. Se nos insta a amar de hecho y en verdad. Hay un dicho, ¿verdad? Hechos son amores y no buenas razones, ¿verdad? A veces nuestra boca dice, pero ya después lo pensamos bien y pues no lo siento. No, yo te ayudo, sí, cualquier cosa, pum, 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 sí. Y a la hora de la hora, llamas y... Bueno, ahora sí quiero que me ames y que me ayudes con todo lo que me dijiste que me podías ayudar. Pues silencio, ¿verdad? Ya no hay esa ayuda. Amemos de hecho y en verdad. ¿Cómo está nuestro amor entre nosotros, hermanos? ¿Cómo está nuestro amor como congregación entre nosotros? ¿Nos amamos? ¿Es nuestro amor como el de Cristo entre nosotros? Yo puedo dar testimonio que he visto y he sentido el amor de mis hermanos para conmigo. ¿Ustedes también han sentido ese amor y han visto ese amor de sus hermanos para con ustedes? Podemos, creo que, dar testimonio de que sí, de que tenemos amor los unos por los otros. Ahora, este mandamiento entonces es para nosotros. Si hay un amor entre nosotros, bueno, que permanezca. Incluso podríamos decir, lo dijo ahorita nuestra hermana Maggie, no es perfecto, por supuesto. ¿Se puede mejorar? Sí. ¿Podemos mejorar nosotros en ese amor que damos a los demás? ¿Sí? ¿Pueden mejorar los otros en el amor que dan hacia nosotros? Pues sí. La instrucción entonces es: continúen, hermanos, amándose los unos a los otros como hermanos. Jesús también mostró esa diferencia incluso entre sus hermanos de carne, porque
La Escritura señala que Jesús tuvo hermanos de carne, al menos 4 varones y 3 mujeres. Era una familia grande. En Marcos 3:33, vemos en el contexto, y lo acabamos de leer en la lectura anual, en donde sus parientes están avergonzados de Jesús, que está diciendo que es el Hijo de Dios, pero ¿cómo va a ser si es hijo de mi mamá? Si aquí nació con nosotros, si fuimos criados juntos, ¿de dónde dice él que viene de Dios, no? Se avergonzaban, pensaban que estaba fuera de sí, dice la Escritura. De hecho, hasta se acercan, pues ya con la intención de, ya vámonos, te van a matar, Jesús, ya deja de decir eso. ¿Qué pensarías tú que un profeta se levanta y ves a la familia ahí a un lado diciendo, ya vámonos? Hay cosas que hace, regresa al taller de carpintería, lo dejaste todo, ¿qué haces ahí? ¿Tú no eres el Mesías? ¿Cómo vas a ser el Mesías? Su propia familia desconociéndolo. Ahora él, pues tampoco se ve que responda odiándolos, pero sí hace una distinción. Marcos 3:33, ¿quiénes son mi madre y mis hermanos? Porque lo estaban buscando. ¿Quiénes son mi madre y mis hermanos? Les dijo Jesús. Versículo 34, y mirando a los que estaban sentados en círculo alrededor de él, dijo, aquí están mi madre y mis hermanos. Porque cualquiera que hace la voluntad de Dios, ese es mi hermano y hermana y madre. Él se está identificando más con sus hermanos espirituales, que son hijos del mismo Padre. No estamos diciendo que está odiando a los otros, pero está amando e identificándose más con los que son. A veces en nuestra vida nos toca, pues tampoco digo que hacer una elección, ¿verdad? ¿Por quién vas a poner la vida? ¿Por tus parientes en la carne o por tus hermanos? Pues dices, por lo que ocurra primero, ¿no? Por lo que ocurra primero, y eso demostrará el amor. Cuando te toque elegir, que Dios no nos ponga en esa situación, probablemente tengamos que elegir a los hermanos en la fe, porque hay esa unión más plena. Aunque no tenemos la misma sangre, pero hay una mayor unión. Y como Jesús literalmente estaba dando su vida por el mundo, por todo aquel que cree. Y a pesar de que sus hermanos quizá le decían, ya no, Jesús, deja eso para después, te van a matar. Nos van a matar a nosotros también por tu culpa. Pues él está diciendo, ni modo, tengo que hacer esta obra. En segundo lugar, tenemos ahí el versículo 2, bueno, y dividimos este bosquejo en 2 mandatos. Uno era permanezca, el amor fraternal. Y el segundo mandato es no se olviden de, y ahí desglosaremos 3 mandatos. No se olviden de la hospitalidad en primer lugar. Eso de no se olviden hoy, pues es más común entre todos nosotros, ¿verdad? No sé si es a causa de tantas noticias que uno escucha en el día, de las redes sociales, de la radiación, de la comida, de los medicamentos, no sé a qué le podemos echar la culpa, pero tenemos un serio problema de estar olvidando las cosas. Y cada vez a más corta edad, esto es todos, hermanos, todos. En verdad lo puedo ver hasta en los niños. ¿Qué te iba a decir? Iba a decir, pues ¿qué me ibas a decir? Yo no sé, ¿se me olvidó? Puede ser. Estamos tan inundados de información que de 10 noticias te quedas con una y la cuentas a la mitad, ¿verdad? Bueno, el mandamiento es no se olviden ¿de qué? También el versículo 3 nos va a decir, acuérdense. Por lo tanto, es no se olviden y acuérdense. O sea, que no se les pase. Y si se les pasó, retómenlo. Pónganse un recordatorio, ¿verdad? ¿De qué? Como inciso A, mostrar hospitalidad. Dice el versículo 2, no se olviden de mostrar hospitalidad porque por ella algunos, sin saberlo, hospedaron ángeles. Cuando va uno al diccionario también encuentra y enriquece uno
pues la mente, ¿verdad? La palabra aquí para hospedar, hospitalario, también viene del griego fileos. ¿Se acuerdan qué significaba fileos? De Filadelfia. Fileos es amor. Adelfos era hermano. Entonces, amor de los hermanos. Y se van a dar cuenta que usamos muy comúnmente esa palabra de fileos, filantropía, filosofía. Y hay un montón de fileos más, de que son los amantes a algo, o los que tienen amor, cariño por algo. Filosofía, el amor a la sabiduría. Aquí también aparece esa palabra y es filocenia. Xenofobia nos habla de que tenemos miedo a lo desconocido o a los extraños. Por lo tanto, la palabra xeno es extraño. Y aquí es filocenia. Ahí está. Es, en un sentido para que lo entendamos, la hospitalidad, el amor o el cuidado por el extraño, por el extranjero. Si Filadelfia es amor por los hermanos, filocenia es amor por los extraños. Fíjate entonces, de un versículo a otro te está dando dos panoramas completos de nuestra vida. Y recordemos, hermanos, estos son mandamientos o deberes del cristiano. Amar a sus hermanos en la congregación, pero no te dice nada más aquí, los de afuera, que se pierdan. Los de afuera, pues a ver cómo les va. También es un amor y un cuidado por los de afuera. Aquí y allá. En la antigüedad era muy común la hospitalidad. Incluso se habla desde muy temprano en las escrituras que había ciertas posadas o ciertos lugares en donde recibían a la gente y podían hospedarse ahí, quedarse a dormir, porque iban de camino de un lugar a otro y eso les llevaba semanas o incluso meses. Los hermanos de José, cuando fueron a Egipto a comprar alimento, de regreso se tienen que detener en una posada. Y dice que cuando abrieron sus sacos para pagar, encontraron pues que el dinero, cuando abrieron sus sacos para darle de comer a sus animales, encontraron el dinero. Oye, no me cobraron, me lo devolvieron. Ahí lo dice en la posada, Génesis 43, 21. Cuando llegamos a la posada, ahí está. Pasando el tiempo, los griegos y los romanos sí establecieron con más orden estas posadas, aunque también eso derivó en algo ya no tan familiar, ¿verdad? Generalmente había bebida, también había otro tipo de cosas que eran de mala reputación o incluso peligrosas, podían ser asaltados en ese lugar. Tengo una pequeña fragmento de un judío, escritor de este libro llamado Usos y Costumbres de los Judíos en Tiempos de Jesús, Alfred Edersheim, que él cuenta acerca de cómo era la hospitalidad, cómo era viajar por carreteras o por caminos en la antigüedad. Dice así, en Jerusalén, y esto lo retoma también del Talmud y de algunos libros de los rabinos antiguos. En Jerusalén nadie debía considerar su casa como suya propia. O sea, tu casa también puede ser una posada, un lugar en donde alguien va pasando y lo puedes hospedar. No te creas que es tu casa y aquí nadie entra. Tu casa debe estar abierta a los demás. Dice, sobre todo durante las festividades de los peregrinos, nadie carecía de una cordial bienvenida. También dice, ahí salen algunos nombres como Abot, el tratado Abot, después sale el Talmud. Bueno, lo dejé ahí para verificar después la fuente cuando se pueda, pero es lo que cita el hermano. Dice que en Abot 1.5 menciona los dichos de José, hijo de Joacanán, de Jerusalén, que tu casa esté bien abierta y que los pobres sean hijos de tu casa. Fíjate. ¿Será que hoy en día podemos hacer algo así? Es peligroso. Yo creo que en la antigüedad también lo era, aunque tal vez ahora mucho más, ¿verdad? Según el Talmud, pues
punto 53, dice, Betfagé y Betania, ciudades cercanas a Jerusalén, eran especialmente célebres por la hospitalidad que daban a los peregrinos. También dice ahí que en Jerusalén parecía que existía la costumbre de colgar una cortina ante la puerta para indicar que aún había lugar para los huéspedes. Si nos cuesta hospedar a uno y dices, bueno, pero ya tengo 10 habitaciones, pero ya con uno, ya no me pidan más. Pero tienes más lugar. Entonces pon un indicador que le diga a los demás, todavía hay lugar por si alguien quiere quedarse. Algunos también llegaban a mencionar que en las casas deberían hacerse 4 puertas orientadas a los 4 puntos cardinales, en referencia a que cualquiera era bienvenido. Las puertas de mi casa están abiertas. Nosotros decimos eso cuando, si bien nos va, tenemos una, ¿no? Bueno, al menos yo tengo una. Habrá algunos que tengan la de adelante, la de atrás, la cochera. Las puertas, este es el sentido, las 4 puertas de mi casa para que venga gente del norte, sur, este y oeste, están abiertas. Los rabinos declaraban que la hospital era un mérito, incluso comparado con la asistencia a la enseñanza. Y los rabinos consideraban muy importante la enseñanza. Bueno, hay un comentario aquí también que se menciona, un comentario rabínico sobre el Salmo 109. Una más, hermana, por favor. El Salmo 109 dice así: siempre que un pobre acude a tu puerta, esta es la reflexión de él, porque el Salmo dice, él se pondrá, el Señor está a la diestra del pobre. Entonces él dice, siempre que un pobre acude a tu puerta, el santo, Dios, bendito sea su nombre, está a su diestra. Repito, siempre que un pobre acude a tu puerta, el Dios bendito y santo está a su diestra. Si tú le das limosna, sabe que tú recibirás recompensa de parte de aquel que está a su diestra. También ellos comentan que el mismo Dios y sus ángeles visitan a los enfermos. Dice nuestro texto, algunos sin saberlo hospedaron ángeles. Esto claramente está haciendo la mención al pasaje donde Abraham está, ¿verdad?, en su tienda, y de repente pasan unos varones ahí, eran 3, y dice, o sea, está en pleno desierto, pasan 3 hombres, no traen ni animales, ni van cargando nada. Pues estos, ¿de dónde salieron y a dónde van? No los puedo dejar así, siéntense. Básicamente los tomó de la mano y los metió a su tienda, van a comer conmigo. Después se enteró que 2 de ellos eran ángeles y uno de ellos era Dios mismo, como un acto de una manifestación de Cristo, el Hijo de Dios, que sí es visible para nosotros antes de su encarnación, lo que se llama una teofanía. También aquí algunos hermanos mencionan, bueno, no es para hacer de esto una doctrina, ¿verdad? De ponte buzo porque en cualquier momento llega Dios a tu casa. Tampoco es eso, pero es estar alerta, ¿verdad? Estar alerta. ¿Cómo tratas a los pobres, a los maltratados, a los marginados? Incluso lo veremos a los mismos presos. ¿Cómo los tratas? ¿Cómo tratamos a los demás? ¿Con ese amor fraternal? Sabiendo o pensando, teniendo en nuestra mente que tal vez Dios esté al lado de ellos, tal vez Dios sea uno de ellos. ¿Le cierras la puerta en la cara? ¿No molestes? Vete de aquí. Que esto nos haga reflexionar también en esa compasión que debemos tener. El mismo Lot vio a estos 2 personajes y los metió a su casa sin saber que esos mismos ángeles le salvarían la vida. El Señor Jesús hace ese énfasis y nos lo hace ver de mejor manera en Mateo 25, 41 al 46. Dice así, entonces dirá también a los de su izquierda, recuerden que el rey cuando venga hará separación, unos a la derecha las ovejas y a la izquierda los cabritos. Y les menciona aquí, esta es la sección de los de la izquierda. Entonces dirá también a los de su izquierda, apártense de mí, malditos,
al fuego eterno que ha sido preparado para el diablo y sus ángeles, porque tuve hambre y ustedes no me dieron de comer, tuve sed y no me dieron de beber, fui extranjero y no me recibieron. Claramente está dando la ilustración de lo que debemos hacer como hermanos y como pues ciudadanos también de este mundo al ver la necesidad de otros. Fui extranjero y no me recibieron. Estaba desnudo y no me vistieron. Enfermo y en la cárcel y no me visitaron. Entonces ellos también responderán: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento o sediento o como extranjero o desnudo o enfermo o en la cárcel y no te servimos? Él entonces responderá: en verdad les digo que en cuanto ustedes no lo hicieron a uno de los más pequeños de estos, tampoco a mí lo hicieron. Estos irán al castigo eterno, pero los justos a la vida eterna. Y esto podemos notarlo, podemos verlo. Gente a lo mejor que tiene más carisma o que tiene algún título o algo, ¿verdad? Si viéramos a Jesús, o sea, mentalízate, imagínate a Jesús en sus días de aquí en la tierra, porque como humano seguramente se enfermó alguna vez y estuvo ahí tal vez en cama un día o 2 días con fiebre, o no lo sé, y tampoco quiero decir algo pues blasfemo, ¿no? Pero en su condición de hombre tuvo hambre, tuvo sed, se cansó. ¿Quiénes lo fueron a visitar? Sabiendo que era Jesús, sabiendo que él había sanado, resucitado a otros, yo creo que se juntó una multitud, ¿verdad? Oye, el que se enfermó fue otro. Ah, pues ahí déjalo. Si hoy se enferma el pastor y tiene que estar en el hospital, probablemente reciba muchas visitas. Pero bueno, tenemos el caso ahorita práctico, nuestro hermano Víctor está en el hospital, ¿recibirá visitas de nuestros hermanos, de nosotros? No lo sé. Yo los animo a que reflexionemos en eso. También en nuestro tiempo no es tan posible, sobre todo en el hospital, pero después estará en su casa. Y por lo que veo, se llevará su tiempo de rehabilitación. ¿Recibirá visitas de nosotros? Esperemos que sí. No lo demos por hecho de que pues ya irá el pastor. Con que él vaya, pues ya nos cubre a todos, ¿no? Por mí y por todos mis congregantes, ¿verdad? Ponemos una calcomanía y la iglesia bíblica ya estuvo aquí. Este es para todos, hermanos. Recordemos, es personal, es de cada uno de nosotros como cristianos. Ahora, sí quiero enfatizar porque termina este texto diciendo: estos irán al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Entonces, significa que si yo soy filantrópico, si yo amo a las personas, si yo les doy de lo mío, si yo los ayudo, si yo voy a las cárceles, si yo voy a los hospitales, si yo hago todo eso, ¿seré salvo? Exactamente. Es el fruto de que eres salvo, mas no es la condición para ser salvos. Es lo que el Señor Jesús está haciéndonos notar aquí. ¿Alguien ha hospedado a un extraño que le haya conseguido la entrada al cielo? Decimos muy a menudo la frase recibir a Cristo. ¿Has recibido a Cristo? ¿Has sido hospitalario con Él? Al hacer esto, ¿tienes vida eterna? Dice Juan 1:12, vayamos a la palabra de Dios. Juan 1:12. Pero a todos los que lo recibieron, les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios, es decir, a los que creen en su nombre. Por lo tanto, sí, Jesús era un extranjero para nosotros, un extraño para nosotros. El Espíritu Santo obró de tal modo en nuestro corazón para que el primer fruto como cristianos que estamos dando es recibir a Cristo. ¿Te fijas cómo ocurre primero la regeneración y después es la fe? Primero el Espíritu Santo tiene que regenerarte, darte nueva vida, cambiar tu esencia y tu naturaleza para que ahora puedas ver a Cristo.
como Cristo le dijo a Nicodemo, te es necesario nacer de nuevo. Si no, no puedes ver el reino de Dios. Muchas veces queremos ver el reino de Dios para nacer de nuevo, pero eso no es posible. Estás muerto. Una vez que el Espíritu Santo te da vida, te convence, obra en tu corazón, entonces ahora ves a Cristo como el Salvador, como el Señor. Te ves necesitado y acudes a Cristo. ¿Te fijas cómo esta hospitalidad también puede cambiar nuestra vida? Bueno, pero ese es un caso sui generis, vamos a llamarlo, ¿verdad? Dios sobre nosotros. Esto sí es parte de los deberes cristianos. Debe ser el fruto de cada uno de nosotros. Repito, no para ser salvos, no para hallar méritos delante de Dios, sino como ya somos salvos, vamos dando esa clase de frutos. En segundo lugar, dice, acordémonos también, versículo 3, acuérdense de los presos. Acuérdense de los presos como si estuvieran presos con ellos y de los maltratados, puesto que también ustedes están en el cuerpo. El autor de Hebreos ya ha hecho mención de esto con anterioridad en el versículo, en 10:34, dice, porque tuvieron compasión de los prisioneros y aceptaron con gozo el despojo de sus bienes, sabiendo que tienen para ustedes mismos una mejor y más duradera posesión. El énfasis es que si estaban siendo perseguidos, porque en esa época se sabe que estaban siendo perseguidos, los mismos hebreos o judíos que se estaban convirtiendo al cristianismo estaban viendo que ya no se les respetaban sus derechos, sino que ahora como cristianos se les perseguía y estaban con ese debate, mejor me regreso al judaísmo. El autor de Hebreos insiste, no regreses a la antigua esclavitud, no regreses a esos rituales. Cristo es mejor, pero me van a matar. Sí, pero Cristo es mejor. Pero me van a perseguir. Cristo es mejor, Cristo lo vale. Y como hermanos, oye, tenemos muchos prisioneros que fueron perseguidos y los están torturando o los están persiguiendo o los están matando. ¿Qué vamos a hacer? Acordarnos de ellos. Como si estuviéramos presos también nosotros con ellos. El hermano Simón Kistemaker menciona al respecto y dice, los presos dependían de sus parientes y amigos para abastecerse de comida, ropa y para cubrir otras necesidades. Las numerosas referencias de las experiencias de Pablo como preso revelan que sus amigos venían a atender sus necesidades y ahí salen varias citas. Hechos, varios versículos, Filipenses, segunda de Timoteo. Era necesario entonces que se recordara a los presos. De otro modo, estos presos pasarían hambre, sed, frío y soledad. Este mandamiento se extiende a los presos y a los maltratados, a los que sufren, por una mejor traducción podría ser, a los que sufren por causa de ¿qué? De alguna enfermedad, de algo que está ocurriendo en ellos. Dice, vamos a regresar al pasaje de Mateo 25, donde ahora anima a las ovejas por lo que están haciendo. Mateo 25, 34 al 40. Entonces el rey dirá a los de su derecha, vengan, benditos de mi Padre, hereden el reino preparado para ustedes desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y ustedes me dieron de comer, tuve sed y me dieron de beber, fui extranjero y me recibieron, estaba desnudo y me vistieron, enfermo y me visitaron, en la cárcel y vinieron a mí. Entonces los justos le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te dimos de comer, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos como extranjero y te cubrimos, o desnudo y te vestimos? ¿Cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? El rey les responderá, en verdad les digo que en cuanto lo hicieron a uno de estos hermanos míos, aún a los más pequeños, a mí lo hicieron. Compasión, este amor fraternal por los nuestros, por los extraños y por los nuestros que no están con nosotros, podríamos decirle así. Ama a los que tienes a la vista y conoces.
Y es difícil. ¿Por qué es difícil amar a los que conoces? Porque los conoces. Muy bien. Es difícil. Había una canción, ¿verdad?, que cantaban los jóvenes. Es necesario tener a Cristo para amar a... Y decían el nombre de alguien. ¿Se necesita a Cristo para amar a fulano de tal? Sí, sí se necesita a Cristo para amarte a ti, para amarme a mí. Sin Cristo, en verdad, hay muchas razones que tendríamos para no amarnos. Es difícil soportarnos. Y a veces es más fácil amar a los que no conocemos. Hoy se da también mucho la situación de que vemos en internet cultos en otras iglesias. Oh, wow, qué pastor tan santo, qué pastor tan sabio, qué pastor tan amoroso. Sí, te animo a que vayas y te congregues a su iglesia 1 año o 2 años y tal vez vengas diciendo, creo que estaba mejor aquí. No. Ya me decepcionó ese pastor o ese hermano. Esperemos que no. Esperamos que sea todo lo contrario, ¿verdad? Que lo que se vea sea un poquito. Pero sabemos y entendemos esa realidad cuando conocemos más a la gente. Eso tiende a veces a decepcionarnos. Ay, pero si somos cristianos y eres así y así y así, pues sí, de eso se trata el amor fraternal. Amarnos a pesar de. También amamos, o este mandamiento es amar a los que no conocemos, a pesar de que no los conocemos. Y también a los que conocemos, pero no están con nosotros. Están sufriendo, están tras las rejas, están en un hospital. Por último, versículo 16 nos habla de la ayuda mutua. Y esto también termina con engranar todo. Así como nosotros necesitamos que nos amen, también hemos sido colocados por Dios para amar y ayudar a los otros. El otro día escuchaba que hay pues un diagnóstico, ¿verdad?, para cierto tipo de personas que van creciendo y se van haciendo tan independientes. Y eso sí se atañe a un error de los mismos padres, de cómo educan a sus hijos. Y esos hijos van creciendo y se vuelven tan independientes, tan seguros de sí mismos, que después hasta tienen un trauma de no pedir ayuda para nada. Hasta se sienten mal, se sienten pena, se sienten avergonzados de pedir ayuda a alguien. Y mencionaba este señor, dice, imagínate, hay una persona, una mujer, que creció tan independiente, tan segura de sí misma, tan todo bien con ella, y ella ha ayudado a su amiga 1000 veces. Esa amiga siempre necesita ayuda, siempre necesita un consejo, siempre se desanima, siempre hay que sacarla de sus problemas, siempre. Cuando esta amiga necesita una cosa, ¿a quién crees que va a recurrir? A nadie. A nadie, porque se sentirá tan mal, se sentirá tan avergonzada que ni a ella, o sea, uno a veces hasta puede decir, oye, ya te ayudé, ahora tú échame la mano, ¿no? Una y una, o sea, ¿con quién tengo confianza? Pues con el hermano o la persona que tal vez le he echado yo la mano. Y no es intentar cobrarlo, que se entienda también, no está bien andar cobrando favores, no. Pero tienes esa confianza. Oye, ¿te acuerdas que el otro día fuimos y te ayudé con la llanta ponchada? Pues, ¿qué crees que ahora se me ponchó a mí? Ah, bueno, está padre. ¿Y qué vas a hacer? Uno lo dice así, ¿no? Discretamente. Ah, ahorita voy por ti y te ayudo, ¿verdad? De eso se trata, de esa ayuda mutua. Pero también hay personas que no se dejan ayudar. Es una ayuda mutua. Hebreos 13:16 dice, y no se olviden ustedes de hacer el bien y de la ayuda mutua, porque de tales sacrificios se agrada a Dios. Y aquí inmediatamente nos hace recordar a la iglesia primitiva, el libro de los Hechos. ¿Se acuerdan cómo eran ellos? Hechos 2:42. Y se dedicaban continuamente a las enseñanzas de los apóstoles, a la comunión, al partimiento del pan y a la oración. Hechos 4:32. La congregación de los que creyeron eran de un corazón y un alma. Ninguno decía ser suyo lo que poseía, sino que todas las cosas eran de propiedad común. Y Hechos 4:34. No había pues ningún necesitado entre ellos, porque todos los que poseían tierras o casas las vendían, traían el precio de lo vendido y repartían, ¿verdad? Ahí después se dice que los apóstoles repartían. Esto
compagina lo que dice el autor de Hebreos: mantengan lo que ya tienen y lo que no tienen, recuérdenlo, pónganlo en práctica. Estos recordatorios son sanos porque se nos suelen olvidar. Y estos mandamientos son prácticos, son para todos. No son para, hoy están muy de moda las fundaciones, ¿verdad? Fundación de niños maltratados, AC. ¿Y quién la dirige? Bueno, a veces hasta nos sorprende, ¿no? Deportistas. Hoy ha ganado mucho dinero con su profesión, sí. ¿Y dónde está invertido? ¿En hoteles, en casas, en viajes? No, hizo una fundación para ayudar a niños con cáncer. ¡Wow! ¡Qué bueno, qué bonito! Ah, entonces ya él lo hace, las iglesias ya no. Tengamos en mente que es un deber cristiano. Un hermano también antiguo, George Mueller, vivió en Inglaterra. Sin proponérselo, empezó a darle lugar a huérfanos, a niños huérfanos, y los empezó a aceptar en su casa. Después, pues eso lo llevó a rentar una casa más grande, y se calcula que cerca de 10,000 niños huérfanos estuvieron bajo su cuidado en todo el tiempo que lo hizo. 10,000. Si a ti te dicen el día de hoy, ¿puedes darle lugar a 10,000 niños huérfanos? Decimos, no, ni siquiera a uno. Pero tal vez el Señor lo ponga ahí. Una misionera también, que vimos el año pasado en la escuelita de verano, pues soltera, aunque tenía el deseo de casarse, el Señor no le dio un esposo, pero le dio 100 hijos. 100 niños también huérfanos, que ella cuidó de ellos, los instruyó, les dio la palabra, se los dio el Señor. Concluimos pues que estos deberes son para los cristianos, para nosotros, empezando por nuestras propias iglesias, empezando porque la razón que nos da ahí es que todos estos hermanos, porque sí se habla de hermanos, aunque también se amplía a los de afuera, a los desconocidos, somos parte de la misma iglesia. Y entender que cuando alguien sufre, todo el cuerpo sufre. Y todo el cuerpo debe atender esa necesidad. Por esa simple y sencilla razón, porque somos hermanos. Nos amamos, nos buscamos, nos procuramos, nos ayudamos. Se cumple entonces los dos principales mandamientos que cubren toda la ley: amar a Dios y amar al prójimo. Oremos. Padre, gracias por estas instrucciones tan prácticas, tan puntuales. Necesitan explicación porque necesitamos un contexto de la historia, como otros lo han hecho al paso del tiempo. Hoy en día, Señor, hemos sido orillados por el mundo y por el sistema a ser individualistas, a solamente ver por nosotros mismos. El primero yo, después yo y al último yo, es la doctrina filosófica más seguida en este tiempo. Ayúdanos, por tanto, Señor, a despojarnos del amor propio y amarnos entre nosotros. Amar aunque no nos amen. Servir aunque no nos sirvan. Visitar aunque no nos visiten. Y eso solo puede ser hecho por los creyentes, los que han recibido ese amor de Cristo, los que han sido visitados por Cristo, vestidos por Cristo, justificados por Cristo, liberados de prisión por Cristo, sanados y restaurados por Cristo. Ese es un efecto que tú lo has causado, Señor. Lo que hemos recibido de gracia, hay que darlo de gracia. Ayúdanos, Padre. En verdad creo que tenemos algunas cosas muy buenas como iglesia y necesitamos mantenerlas así, mejorarlas. Y en algunas otras estamos llamados a implementarlas, porque claramente no las tenemos. Ayúdanos, Padre. Ayúdanos, bendito Dios. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, hermanos, pues buenas tardes. El culto ha terminado. Gracias.